Hola, ¿qué tal chicos y chicas? La idea de hoy es que sigamos trabajando con el matadero, que sigamos leyendo juntos en esta especie como de lectura explicada que trato de hacer. Que veremos, también ustedes me dirán si funciona o no funciona. Eh, Les recuerdo que hago esto porque pienso que largarlos a ustedes en la lectura solitaria del texto es eh, un poco fuerte porque el texto está cargado de simbolismos y demás que creo que necesitan algún tipo de intervención. Por supuesto, ya ustedes empezaron a hacer una de las partes del trabajo práctico. El trabajo práctico, después de terminar esta parte del, del texto, les voy a dar la segunda. ¿Sí? Eh, bueno, por ahora me detengo ahí. Como recordarán ustedes, la clase pasada estábamos todavía en la instancia de la introducción. Yo asumo que no se debe ver una goma porque lo estoy grabando en muy baja calidad para que aquellos que no tengan banda ancha no les cueste demasiado verlo por YouTube. Eh, Así que asumo que mis dibujos, mis gráficos, que claramente no son demasiado necesarios, pero que vieron que necesito hacer de manera compulsiva, no les deben estar quedando demasiado claros. Lo que voy a hacer, me parece, es aquellas cosas que considere que son importantes, aunque sea, les voy a sacar una foto y subirlas como material accesorio respecto de la lectura, como para que ustedes puedan ver más o menos a quizás a alguno también les sirva esto que yo voy haciendo a medida que explico. Eh, Bien, nos habíamos quedado, decía, en la parte de la introducción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la introducción es hipertrófica en este texto? Es gigante en relación al resto del texto, en relación a lo que debe ser canónicamente entendido un cuento. El desarrollo, ya vimos, va a tener como dos instancias, va a hablar de dos cosas. Eso ya de por sí es raro en relación a lo que solemos considerar un cuento. Y por último, el desenlace es minúsculo y como les dije en la clase anterior, cambia un poco de trama, ¿sí? Se vuelve un texto argumentativo. Nos habíamos quedado adentro de esa introducción. Toda introducción tiene por objeto situarnos en tiempo y en espacio, en líneas generales, también presentarnos personajes. En este caso, habíamos visto la coordenada temporal, esta cuaresma, esta inundación, todo eso, y estábamos entrando en el espacio. Eh, Había cortado justamente ahí porque es el párrafo en el que empieza con más detenimiento a centrarse en eso. ¿Se acuerdan que también habíamos hablado de todo este como sistema? Yo les decía, un sistema metafórico que tiene el texto. Esto es, cada cosa parece estar aludiendo en realidad a otra. Y también sobre el propósito del texto, ¿no? Decíamos caracterizar, por supuesto a la medida de lo que consideran los unitarios, caracterizar cómo es la población federal que abunda, que habita en el matadero, ¿no? Nos quedamos, yo les dije, quédense con esa frase, ¿no? Para Echeverría, los federales son todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme, ¿no? Eso es lo que dice en el último párrafo que leímos la clase pasada. Eh, Hoy llegaremos, no tengo muy decidido hasta dónde, vamos a ir viendo en función del tiempo que nos tome y en función también de cuando mis hijos empiecen a gritar, ¿sí? Así que ustedes sabrán de entender que la nueva cotidianeidad en la que nos vemos envueltos involucra un montón de factores, ¿no? Entre ellos, los gritos de mis hijos. Bien, nos quedamos entonces en el último párrafo que habíamos leído era el que decía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Ahora empezamos. El matadero de la Convalecencia o del Alto, sito en las quintas al sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular colocada al extremo de dos calles, una de las cuales allí se termina y la otra se prolonga hacia el este. Esta playa, con declive al sur, está cortada por un zanjón labrado por la corriente de las aguas pluviales, de lluvia, en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo cauce recoge en tiempo de lluvia toda la sangraza seca o reciente del matadero. En la junción del ángulo recto hacia el oeste está lo que llaman la Casilla, edificio bajo de 3 piezas de media agua con corredor al frente que da a la calle
y palenque para atar caballos, a cuya espalda se notan varios corrales de palo a pique de ñandubay, con sus fornidas puertas para encerrar el ganado. Bien, acá entonces entramos de lleno en la descripción propiamente dicha del espacio. ¿Y por qué me detengo en esto? Bueno, el espacio está descrito como este playón, ¿sí? Recuerden que el matadero de la Convalecencia era algo que existía, en lo que hoy está en la Plaza España, ahí atrás de Constitución. Describe cómo es este playón y ¿por qué por qué me detengo en esto? Vieron que hablábamos todo el tiempo del sistema metafórico de Echeverría, que el cuento estaba como escrito como si fuese en clave, ¿no? Diríamos, en términos vulgares. ¿Qué nos interesa de esto? Después va a hablar un poco, va a detallar más sobre la casilla. Para Echeverría, este matadero, este espacio en el que van a suceder las acciones, es igual, o sea, equivale a, vamos a poner el signo de equivale mejor, antes que el de igual, a la Confederación Argentina. La Confederación Argentina era el proyecto de nación que tenían los federales. Entonces, el matadero es, ¿sí?, la representación, la metáfora del proyecto federal de nación. Adentro de eso, ustedes van a ver que la casilla, ese espacio donde va a estar el que detenta el poder, ¿qué va a ser la casilla? Si el matadero es la nación entera, la casilla, que es donde está el mandamás del matadero, va a ser, por supuesto, Buenos Aires. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Empiezan a entender cómo funciona entonces este juego decíamos, metafóricos, ¿no? Ya habíamos visto que los habitantes del matadero se refiere concretamente a las negras achureras, esas a las que compara permanentemente con animales. Esas son la representación de los federales, del pueblo federal, ¿sí? Digamos, de la masa de federales. Vamos a ver que como representación de los federales va a haber varios. Yo pongo primero a las negras achureras estas. La clase pasada hablamos un poco de qué significaba las negras achureras. Pero me interesa que ustedes vayan notando entonces cómo funciona esto a lo que vamos a denominar sistema metafórico del texto. ¿Sí? Bien. Seguimos. Estos corrales son, en tiempos de invierno, un verdadero lodazal en el cual los animales apeñuscados significa amontonados, se hunden hasta el encuentro de las piernas con el cuerpo, y quedan como pegados y casi sin movimiento. En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las multas por violación de reglamentos y se sienta el juez del matadero. Fíjense, ¿no? En la casilla se cobra el impuesto. ¿Dónde se cobra el impuesto? En Buenos Aires, en la aduana de Buenos Aires, ¿no? Se cobran las multas por la violación de reglamento. También está el ejercicio de la justicia, ¿no? Y fíjense, y se sienta el juez del matadero, dice. Personaje importante, caudillo de los carniceros, usa la palabra caudillo, y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del restaurador. Perfecto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, quizás a nosotros, desde esta orilla del tiempo, se nos pasen por alto, se nos puedan pasar por alto estas como instancias metafóricas del texto, pero no así a los lectores contemporáneos. ¿Por qué? Fíjense cómo caracteriza al juez del matadero. Dice, personaje importante, caudillo de los carniceros, el más importante de los federales. ¿Quién era el más importante de los federales? Que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república. ¿Quién ejercía la suma del poder? ¿Quién dijo, bueno, solamente voy a continuar siendo gobernador si tengo la suma del poder político? Rosas, ¿sí? Esa referencia, insisto, que a nosotros quizás nos pueda pasar desapercibida, no podría jamás pasarle desapercibida a un lector del siglo XIX, ¿sí? Quiero decir, vieron que todo el tiempo yo les digo que el Echeverría hace este movimiento, ¿no? Como pone en código, en clave algunas cosas, pero después, por si el lector no entiende, porque tiene bastante desconfianza en el lector, evidentemente, lo evidencia. Bueno, este ejercicio es un poco ese, el de evidenciar.
Entonces, si el matadero era la Confederación Argentina, la casilla era Buenos Aires, el tipo que gobierna la casilla, caudillo de los carniceros, o sea, de los federales. Y como dice después, acá, y que ejerce la suma del poder en el matadero, es por supuesto Rosas. ¿Sí? Digo, para seguir haciendo esto de como este cuadro que nos sirve a nosotros para pensar en el sistema metafórico del texto. ¿Sí? Seguimos. Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. Siempre él opinando, ¿no? O sea, otra vez. Por si no vaya a ser que el lector piense que este juez puede ser cualquier tipo o puede tener algún tipo de virtud moral, él nos dice, nos quiere resaltar qué clase de sujeto hace falta, o sea, qué clase de sujeto es efectivamente Rosas, ¿no? La casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los corrales a no estar asociado su nombre al del terrible juez y a no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes letreros rojos: ¡Viva la Federación! ¡Viva el restaurador y la heroína Doña Encarnación Escurra! Encarnación Escurra era la mujer de Rosas. ¡Mueran los salvajes unitarios! Letreros muy... Así era como llamaban, eso ya lo saben ustedes de tercer año, pero así era como llamaban los federales a los unitarios, ¿no? Los salvajes unitarios. Y en general la leyenda era esta, ¿no? Mueran los salvajes unitarios. Les decían salvajes más que nada porque por esto de que hablábamos la clase pasada que tenía que ver con la religión. ¿Sí? Recuerden que si bien todos eran católicos, no se olviden eso, los unitarios planteaban un estado que era bastante más laico que el de los federales, ¿no? En tanto tal a ellos eso les parecía una salvajada, de ahí viene lo de salvajes unitarios. ¿Vieron? Esto es divino de esa época, porque por otro lado, ¿de qué acusan los unitarios? O sea, ¿de qué acusa Echeverría fundamentalmente a los federales? De ser salvajes, o sea, se acusan mutuamente de lo mismo, ¿sí? Letreros muy significativos, símbolo de la fe política y religiosa de la gente del matadero. Pero algunos lectores no sabrán que la tal heroína es la difunta esposa del restaurador, patrona muy querida de los carniceros, quienes, ya muerta, la veneraban como viva por sus virtudes cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra Balcarce. Es el caso que un aniversario de aquella memorable hazaña de la mazorca, está enojado por supuesto, Balcarce era unitario, esperen que me perdí. Acá. Los carniceros festejaron con un espléndido banquete en la casilla a la heroína. Banquete al que concurrió con su hija y otras señoras federales y que allí, en presencia de un gran concurso, ofreció a los señores carniceros en un solemne brindis su federal patrocinio, por cuyo motivo ellos la proclamaron entusiasmados patrona del matadero, estampando su nombre en las paredes de la casilla, donde estará hasta que lo borre la mano del tiempo, ¿no? Siempre me pareció hermosa esa imagen, ¿no? Un cartel fijo en la pared hasta que lo borre la mano del tiempo, dice, ¿no? No habrá mano humana capaz de borrarlo. Otra cosa también que quiere señalar el texto, otra acusación muy frecuente entre los federales hacia los unitarios, tiene que ver con esto de que a Encarnación Escurra la veneraban casi como si fuese una deidad, ¿sí? Para ellos eso también es propio de para los unitarios, quiero decir, es propio de la terrible ignorancia que tienen, ¿sí? Veneran a alguien vivo como si fuese un dios o una virgen, ¿no? La perspectiva del matadero a la distancia, fíjense ahora, va a empezar el texto hace como una especie de desde lo general hacia lo particular, ¿no? Entonces, primero nos dijo cómo era casi el plano, diríamos, del matadero. Y ahora va a empezar a entrar hacia el detalle. Y fíjense cómo va a caracterizar. Recuerden este recurso que usa permanentemente Echeverría, que tiene que ver con la animalización de aquellos que viven en el matadero, de estos que son la representación, la metáfora de todos los federales, el símbolo de los federales. Fíjense cómo aparecen. La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca. Segunda vez que usa la palabra grotesca, se lo señalé en la clase pasada también. Llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban es revolvían, ¿no?
aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distintas. Observen, primera cosa. Bueno, ahí están entonces las 49 reses. Recuerden que la primera ya fue faenada y se fue toda para Rosas. Observen, la escena va a ser una escena grotesca y además va a estar plagada, inundada de sangre. Recuerden para eso el primer video que hicimos, nuestra primera clase, introducción, en la que hablamos de la importancia que le daban los románticos a la sangre, ¿sí? La sangre que hablábamos del romanticismo alemán, que los volvía a todos alemanes, por ejemplo, ¿no? Con lo que eso terminó significando en la historia del siglo XX en Alemania, ¿no? Y lo otro, fíjense que la primera caracterización, casi como en esta especie de irnos ajustando, ¿no? Desde arriba hacia abajo, la primera caracterización que hace de esos que están en el matadero, no dice son seres humanos, son figuras humanas, tienen la apariencia de ser humanos, pero no son humanos, ¿sí? De tez y raza distintas. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero, que con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado de sangre. A sus espaldas se rebullían caracoleando. Observen, no es solamente decir son como las arpías, como dice en el otro, ¿no? Como igual que las gaviotas o igual que los perros. Es también hasta los verbos. ¿Qué es lo que hacen estas personas que están ahí en el matadero a la espera de ver si pueden capturar algún resto de carne? Caracolean, ¿no? Casi como si fuesen insectos. Caracoleando y siguiendo los movimientos de una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula, ya lo dice 2 veces, ¿no? Y entremezclados con ella, algunos enormes mastines, los mastines son perros, olfateaban, gruñían o se daban tarascones por la presa. Fíjense, entonces, está en cada grupo, alrededor de cada res, digo para que se hagan un poco la imagen, está el carnicero, que es el que está faenando el animal, y alrededor todos estos sujetos que pululan a ver si pueden capturar algo de lo que al carnicero se le escapa. ¿Qué quiero decir con esto? La imagen es más que grotesca, ¿no? Lo que quiere dar cuenta es de la profunda inhumanidad de estos sujetos. Digamos, no es un secreto ni es característica de esta guerra civil en particular entre unitarios y federales hacer pasar al enemigo como algo que no es humano, que no tiene las características de lo humano. Todo el tiempo la obsesión del texto va a ser que nosotros nos demos cuenta que esos que habitan el matadero, que son el símbolo de todos los federales, son menos que humanos, ¿sí? Por eso él dice animales, porque recuerden que además en el siglo XIX la consideración sobre lo animal era muy baja, quiero decir, no es ni a palos sujeto de ningún tipo de derecho un animal, ¿no? Como hoy podemos pensar. Traten de ponerse ahí un poco en esa época. 40 y tantas carretas toldadas con negruzco y pelado cuero se escalonaban irregularmente a lo largo de la playa, y algunos jinetes con el poncho calado y el lazo prendido al tiento cruzaban por entre ellas al tranco o reclinados sobre el pescuezo de los caballos, echaban ojo indolente sobre uno de aquellos, o sea, que no le importaba demasiado, sobre alguno de aquellos animados grupos, al paso que más arriba, en el aire, un enjambre de gaviotas blanquiazules que habían vuelto de la emigración al olor de la carne, revoloteaban cubriendo con su disonante graznido todos los ruidos y voces del matadero y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. La imagen es formidable. Quiero decir, hace como una especie de plano secuencia, ¿no? Quiero que noten otra vez la equivalencia entre los 3 planos que permanentemente presenta Echeverría para este texto, ¿no? El plano subterráneo, que es el plano que habitan las ratas, para él es igual a lo que está arriba de la superficie de la tierra, que son estos sujetos, ¿no? Desde los carniceros hasta los niños, las negras achuradoras, todos los que están ahí tratando de capturar algo. Y por otro lado, arriba, las gaviotas, dice él, ¿no? Todo el resto de las aves de presa que están tratando de capturar algún resto de carne,
¿no? Para él son esas tres instancias son lo mismo y todo el tiempo va a ser como una especie de juego de ida y vuelta entre las tres, como para que nosotros lo percibamos. Por otro lado, ¿vieron qué linda la imagen de las voces del matadero y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería? Hermoso, ¿no? O sea, hermoso, horrible, ¿no? Pero hermoso al fin. Pero a medida que adelantaba, la perspectiva variaba. Los grupos se deshacían, venían a formarse tomando diversas aptitudes y se desparramaban corriendo como si en medio de ellos cayese alguna bala perdida o asomase la quijada de algún encolerizado mastín. Esto era que entre el carnicero en un grupo descuartizaba a golpe de hacha y colgaba en otro los cuartos en los ganchos de su carreta, despellejaba en este, sacaba el cebo en aquel. De entre la chusma que ojeaba y aguardaba la presa de achura, salía de cuando en cuando una mugrienta mano, fíjense, ¿no? No escatima nunca en adjetivos, por las dudas, por si ustedes no piensan que alguien en ese contexto está sucio, le aclara, esa mugrienta mano, a dar un tarascón con el cuchillo al cebo, el cebo es la grasa, o a los cuartos de la res, lo que originaba gritos y explosión de cólera del carnicero, y el continuo hervidero de los grupos dichos y gritería desacompasada de los muchachos. Ahora viene una serie de... A ver, en esa escena que él caracteriza incluso expresamente como grotesca, va a aparecer ahora el discurso directo, esto es la voz de los protagonistas. Esto es para mí una de las cosas trascendentes del texto. Traten de percibir y sobre todo de pensar en función de la época en la que escribe y de quién está escribiendo. Echeverría, este poeta de lo alto al que hacíamos mención permanentemente, cómo habla esa chusma para él del matadero, ¿sí? Esa chusma del matadero, ¿cómo va a hablar? Va a usar un lenguaje de lo bajo, cargado de malas palabras, para la época malas palabras, quiero decir, acá no van a generar ningún tipo de sorpresa para ustedes, pero quiero decir, de expresiones soeces, ¿sí? Resalto mucho esto por dos cuestiones. Una, después va a haber otro personaje que va a hablar distinto y él va a querer hacer esa distancia, la distancia entre, que es la distancia entre las clases sociales, y la distancia para Echeverría intelectual es la distancia del habla, ¿sí? Y por otro lado, ¿por qué me interesa señalárselos? Porque va a ser una constante del siglo XIX en Argentina, después cuando veamos Martín Fierro van a observar lo mismo, va a ser una constante la preocupación por tratar de caracterizar, de dar cuenta de cómo habla el otro. Lo otro es lo distinto de uno, ¿sí? Todos estos autores van a estar obsesionados por tratar de narrar con suficiente probidad, justeza, cómo habla el otro, que en este caso son esas clases populares federales, ¿sí? Después, en Martín Fierro serán los gauchos, ¿sí? Pero en cualquier caso son sujetos que son de otra clase social, pertenecen a otro mundo social y lingüístico, que buscan tomar el habla del otro, del diferente, ¿sí? Y dar cuenta, ellos piensan que de forma naturalista, o sea, transparente, de cómo hablan esos sujetos. Bien, espero que se haya entendido algo de lo que quise decir. Seguramente cuando vayamos leyendo lo van a notar mejor. Ahí se mete el cebo entre las tetas, la tía, gritaba uno. Aquel lo escondió en el alzapón, replicaba la negra. Che, negra bruja, salí de aquí antes de que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. ¿Qué le hago, ño Juan? No sea malo. Yo no quiero sino la panza y las tripas. Son para esa bruja. Los puntos suspensivos es porque dice a la mierda o alguna expresión. Siempre que usa puntos suspensivos es por eso, ¿no? A la bruja, repitieron los muchachos. Se lleva la riñonada y el tongorí. Y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. Bien, entonces, en estos grupos de golpe alguien se roba algo de lo que está carneando el carnicero y se arman estas especies de pequeñas trifulcas, de pequeños encontronazos entre los que están alrededor, ¿no? Plagados de acusaciones cruzadas y de groserías, y recuerden, el lenguaje de lo bajo, ¿no? Malas palabras, expresiones soeces. Fíjense que además a toda esa forma de hablar, que para Echeverría debía ser aberrante, la corona con las pelotas, los cuajos de sangre y las pelotas de barro, ¿no? Que se tiran mutuamente.
Ahora van entendiendo lo grotesco, ¿no? Porque la insistencia sobre lo grotesco que hace Echeverría. Hacia otra parte, entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá, una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y, resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. Acullá es más allá, se veían acurrucadas en hilera 400 negras destejiendo sobre las faldas el ovillo y arrancando uno a uno los cebitos, las grasitas, que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como rezagados. Recuerden otra vez, esto ya lo dijimos en la clase pasada, pero por si se olvidaron, que en ese momento la res, lo que se usaba de la res era solamente la carne, ¿no? El resto, las achuras y demás, se tiraban. Eso es lo que está buscando toda esta población del matadero, que acá dice 400 negras, por supuesto es una exageración, una hipérbole, ¿no? Que es una figura retórica que podemos homologar con la exageración. Bien, perdón, no me acuerdo dónde quedé, disculpen, había dejado en la tripa como rezagados, al paso que otras vaciaban panzas y vejigas y las henchían de aire de sus pulmones para depositar en ellas, luego de secas, la achura, ¿no? En el colmo de lo que a él le parece aberrante, usaban las panzas y las vejigas de la vaca como bolsas. Varios muchachos, gambeteando a pie y a caballo, se daban vejigazos o se tiraban bolas de carne, desparramando con ellas y su algazara es alegría, la nube de gaviotas que columpiándose en el aire celebraba chillando a la matanza. Otra vez, el ejercicio de subir y bajar, ¿no? Para mostrarnos que son iguales. Estos chicos que se tiran carne, los restos de carne y de barro, son iguales a las gaviotas que son aves de carroña. Oíanse a menudo, a pesar del veto del restaurador y de la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas de todo el... Fíjense que es la segunda vez que usa la palabra inmunda, ¿no? Cualquiera que escriba, si alguno de ustedes escribe, yo misma escribo, inmunda es una palabra muy fuerte, muy cargada, difícilmente uno podría usarla 2 veces en un texto. Palabras inmundas, pero por si ustedes no se dieron cuenta, ahí va otra vez el ejercicio de Echeverría, por si ustedes no se dieron cuenta que la forma en la que hablan estos sujetos es una forma plagada de obscenidades, lo aclara, ¿no? Dice palabras inmundas y obscenas y vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. Observen, en primer lugar, cinismo bestial. Otra vez, por si no se dieron cuenta que son animales, lo aclara. Son animales, ¿no? Por otro lado, observen qué lindo este ejercicio que hace todo el tiempo Echeverría. No quiero decir esto, dice, con las cuales no quiero regalar a los lectores. Pero lo acabas de decir. O sea, ¿cómo no querés regalar a los lectores? Bueno, es también un recurso retórico. Un recurso retórico propio del romanticismo, pero sobre todo muy propio de Echeverría en este cuento. De repente caía un bofe sangriento sobre la cabeza de alguno, y de allí pasaba a la de otro, hasta que algún deforme mastín, fíjense que hasta los perros son deformes, ¿no? Todos son inmundos y deformes, los sujetos que están ahí en el matadero, pero también los animales a los que se los compara. Esperen que me perdí acá, hasta que algún deforme mastín lo hacía buena presa, y una cuadrilla de otros, por si estrujo o no estrujo, armaba una tremenda... Uy, perdón. Por alguna razón me sonó una alarma. Igual ya tendría que ir cortando, ¿no? Voy media hora, estoy abusando un poco de vuestra paciencia. Cualquier cosa ustedes saben, eso es lo bueno, por eso también subo el video. Ven ahora un pedazo, después ven otro pedazo y así, ¿sí? También lo subo porque sé que muchos de ustedes comparten computadora, con hermanos, con madres, padres y demás, y no es que disponen de un horario fijo, sino que ven cuando pueden y demás. Por eso se me ocurrió que era mejor idea hacer estos videos que tratar de organizar un Zoom o alguna otra forma de conferencia. Iremos viendo, igual, si esto se extiende, capaz podemos alternar de una manera o de la otra, ¿sí? Ustedes también me irán diciendo. Bien, sigo. Esperen que me perdí. Acá. Hasta que algún deforme mastín lo hacía buena presa, y una cuadrilla de otros, por si estrujo o no estrujo, armaba una tremenda de gruñidos y mordiscones.
Alguna tía vieja salía furiosa en persecución de un muchacho que le había embadurnado el rostro con sangre, y acudiendo a sus gritos y puteadas, los compañeros del rapaz la rodeaban y azuzaban como los perros al toro, fíjense, ¿no? Otra vez, entre todos son animales, y llovían sobre ella zoquetes de carne, bolas de estiércol, con groseras carcajadas y gritos frecuentes, hasta que el juez mandaba restablecer el orden y despejar el campo. Fíjense, la imagen no puede ser más asquerosa, ¿sí? Quiero decir, Echeverría se esmeró por producir rechazo con estas imágenes. Ya estamos terminando con esto, pero ven que en todo se extiende. Seguimos en la introducción, ¿eh? Seguimos caracterizando cómo es el espacio en el que van a tener lugar las acciones. Por un lado, dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo, tirándose horrendos tajos y reveses. Por otro, 4 ya adolescentes ventilaban a cuchilladas el derecho a una tripa gorda y un mondongo que habían robado a un carnicero. Y no de ellos distante, porción de perros flacos, ya por la forzosa abstinencia, empleaban el mismo medio para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. Por si no se dieron cuenta que son todos animales, vuelve a ser la misma progresión, ¿no? En un lado unos chiquitos, del otro lado unos peleándose, ¿no? Entre ellos, jugando a pelearse. En otros, un grupo de adolescentes peleándose por los restos de carne. Y más acá los perros haciendo lo mismo, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que son animales, ¿no? No son humanos. Simulacro en pequeño era este del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. En fin, observan, ¿no? Hay el mismo ejercicio que hizo antes. Por si ustedes no se dieron cuenta, yo les digo que esto es en realidad la forma en la que se manejan los federales en el resto del país con otras cuestiones. En fin, la escena que se representaba en el matadero era para vista, no para escrita. El mismo recurso que usó antes, ¿no es cierto? No les voy a contar cómo era para vista y no para escrita. Si llevas escribiendo sobre esto una página y media, ¿sí? Es un recurso retórico. En este párrafo debo alegrarles la jornada contándoles que terminamos con la introducción. Fíjense lo que llevó del texto la introducción nada más. A esto nos referimos cuando hablamos de una introducción hipertrófica. 1, 2, 3, 4, 5 páginas de un texto que debe tener 12 son de introducción. Empezamos con el nudo, el centro del relato, ¿no es cierto? Yo les comenté que a diferencia de los cuentos, que por definición tienen una unidad de acción, una única, este cuento va a tener 2. La primera de ellas es la que vamos a empezar a leer ahora y esa es la que vamos a denominar la secuencia del toro. ¿Sí? No se debe ver nada, pero bueno, no importa. Yo con eso limpio mi conciencia de que como no tengo pizarrón todavía, me siento bien que por lo menos les estoy dejando algo gráficamente. Un animal había quedado en los corrales de corta y ancha cerviz de cabeza, de mirar fiero, por sobre cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres, porque tenía apariencias de toro y de novillo. Acá una aclaración. Los animales que se carneaban en el matadero eran o vacas o novillo. El novillo es el toro joven, ¿sí? Una vez que ya el toro era adulto, se suponía, se sigue suponiendo, creo, no soy muy versada en la cuestión, que los andrógenos del cuerpo vuelven a la carne muy correosa, ¿sí? Por eso en general, y aparte porque hacen un quilombo bárbaro en el matadero, ya vamos a ver los toros, ¿no? Los toros adultos, por eso en general no se los carneaba y estaba prohibido. Entonces de todos los animales había quedado uno ahí, expectante, que no lo habían matado todavía porque no estaban seguros de si era un novillo o un toro. Llególe su hora. 2 enlazadores a caballo penetraron al corral en cuyo contorno hervía la chusma a pie, a caballo y horquetada sobre sus nudosos palos. Formaban en la puerta el más grotesco tercera vez, y sobresaliente grupo varios pialadores y enlazadores de a pie, con el brazo desnudo y armados de certero lazo, la cabeza cubierta con un pañuelo punzó y chaleco y chiripá colorado. ¿Quiénes se vestían? ¿Se acuerdan ustedes? Con la divisa punzó, el color punzó era el rojo. Están vestidos como federales, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. Recuerden que en ese momento los federales tenían un código de vestimenta, diríamos hoy, y los unitarios tenían otro distinto.
Eso, por supuesto, tenía una finalidad del orden de lo práctico, lograr reconocer al enemigo a lo lejos, ¿sí? Amén de que cada uno mostrar su suscripción ideológica, quiero decir, como en toda guerra, porque están los uniformes de los ejércitos para lograr reconocer al enemigo. Bueno, es lo mismo que pasa acá. Acá lo que nos importa es, por si nosotros no nos dimos cuenta que la chusma y los carniceros del matadero son la representación de los federales, están vestidos como federales, ¿sí? Acá. Teniendo a sus espaldas varios jinetes y espectadores de ojo escrutador y anhelante. El animal prendido ya al lazo por las astas bramaba, echando espuma furibundo, y no había demonio que lo hiciera salir del pegajoso barro donde estaba como clavado, y era imposible pialarlo para tirarlo, ¿no? Gritábanlo, lo asusaban en vano con las mantas y pañuelos los muchachos prendidos sobre las horquetas del corral, y era de oír la disonante batahola de silbidos, palmadas y voces tiples y roncas que se desprendía de aquella singular orquesta. Bien, entonces van a matar finalmente a este, que no saben si es un toro o un novillo. La gente está expectante, es como si fuese un espectáculo, ¿no? No lo logran mover, porque van a ver ahora una de las características que va a tener el toro, es que es tenaz, ¿sí? Quiero decir, es muy seguro de sí mismo. Entonces, no lo van a lograr mover. Primero le enlazan las astas y lo tratan de mover y no lo logran mover. Los dicharachos, las exclamaciones chistosas y obscenas, otra vez obscenas, rodaban de boca en boca y cada cual hacía alarde espontáneamente de su ingenio y de su agudeza, excitado por el espectáculo o picado por el aguijón de alguna lengua locuaz. Ahí va de vuelta el discurso directo, que otra vez tiene por objeto, además de matizar el cuento, explicarnos cómo supuestamente hablaban estas clases populares, ¿sí? Recuerden, lo que le importa a Echeverría es marcar cuál es la distancia exacta entre, culturalmente hablando, entre unitarios y federales. Y en el toro, hijo de puta el toro, quiere decir, al diablo los torunos del azul, Malaya, el tropero que nos da gato por liebre, o sea que nos mandó un toro en lugar de un novillo. Y otro dice, si es novillo, ¿no está viendo que es toro viejo? Como toro le ha de quedar, muéstrenme los C puntos escojones, ¿no? Si le parece, coño. Ahí los tiene entre las piernas, ¿no los ve, amigo? Más grandes que la cabeza de su castaño, o ha quedado ciego en el camino. Fíjense. De paso ya adelanto esto. En el juego, en el sistema de metáforas que nos importa a nosotros, este toro, que van a ver ustedes, es tenaz, firme, y se opone a estos bárbaros carniceros, es, por supuesto, la representación de los unitarios. ¿Sí? Ya se habrán dado cuenta ustedes. Lo señalo acá porque van a ver innumerables referencias a los testículos del toro. Pero no los ve, que son gigantes, dice el otro, ¿no? ¿Por qué esto? Porque lo que quiere señalar es que los unitarios son muy viriles, muy hombres, ¿sí? Por ende, esta referencia también a que el toro era muy hombre, o sea, tenía unos testículos muy grandes. Acá. Su madre sería la ciega, pues que tal hijo ha parido. ¿No ve que todo ese bulto es barro? Le dice el otro. Es emperrado y arisco como un unitario. Otra vez, por si no nos dimos cuenta que el toro era como un unitario, acá nos lo subraya. Y al oír esta mágica palabra, unitario, todos a una voz exclamaron, ¡mueran los salvajes unitarios! Lo único en lo que están de acuerdo, digamos, ¿no? Todos estos federales es en putear a los unitarios. Para el tuerto los huevos. Sí, para el tuerto, que es hombre de cojones para pelear con los unitarios. El matambre a Matasiete, degollador de unitarios. ¡Viva Matasiete! A Matasiete el matambre. Se quedaba el carnicero con el matambre, que es una parte muy tierna de la vaca. ¡Allá va! Gritó una voz ronca interrumpiendo. Esperen, voy a parar un segundo acá, porque ahora vamos a cambiar de cuestión. Pero acá entonces aparece por primera vez, todos dicen, bueno, traigan a Matasiete. ¿Quién es este Matasiete? Es el más importante de los carniceros, el más diestro de estos carniceros. También va a ser el más cruento, el más salvaje. Van a ver cómo aparece caracterizado más adelante. ¿Por qué nos interesa? ¿Qué es lo que quiso significar poniendo a este Matasiete Echeverría? Lo que quiere mostrar, o sea, a quién simboliza en el sistema metafórico que plantea el matadero, simboliza, por supuesto, a la mazorca. ¿Sí? Ay, no noté mazorca.
¿Se acuerdan qué era la mazorca, no es cierto? Era esta especie de brazo parapolicial de Rosas, que se caracterizaba por hostigar a sus adversarios políticos, o sea, a los unitarios. Hablamos un poco también sobre lo poco documentado que está la existencia de la mazorca, hasta qué punto existió realmente, cuál fue el alcance de la mazorca como tal y cuáles fueron sus prácticas concretas. Todo eso es prácticamente un misterio para nosotros. Bien, entonces, te empiezan a decir, llamen a este Mata-7, que es el mejor de los carniceros, que venga él a tratar de mover a este emperrado toro. Allá va, gritó una voz ronca, interrumpiendo aquellos desahogos de la cobardía feroz. Allá va el toro. Alerta, guárdalos de la puerta. Allá va, furioso como un demonio. Y en efecto, el animal, acosado por los gritos y sobre todo por dos picanas agudas que le espoleaban la cola, sintiendo flojo el lazo, arremetió bufando a la puerta, lanzando a entrambos lados, o sea, a los dos lados, una rojiza y fosfórica mirada. Fíjense la descripción, entonces, del matadero. La descripción del toro, ¿sí? Fíjense la descripción de la faz del toro cuando se escapa. Este toro, que es la representación de los unitarios, tiene una rojiza y fosfórica mirada. Diole el tirón el enlazador, sentado en su caballo, desprendió el lazo del asta, crujió por el aire un áspero zumbido y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral, como si un golpe de hacha la hubiese dividido a cercén, una cabeza de niño cuyo tronco permaneció inmóvil sobre el caballo de palo, lanzando por cada arteria un largo chorro de sangre. Tremenda escena. Perdón que me ría, no es gracioso, pero quiero decir, se le fue la mano acá. Este toro entonces que está ahí, está siendo espoleado, lo están todo el tiempo torturando para hacerlo saltar, efectivamente se salta, se escapa como el tiento que lo tenían, ¿se acuerdan que lo tenían enlazado? Se corta y del chicotazo que pega, en el chicotazo le corta la cabeza a uno de los niños que estaba mirando la escena, ¿sí? Que estaba montado arriba de los palos del corral mirando la escena, dice, ¿no? Le corta la cabeza cae y salen los chorros de sangre. Recuerden la obsesión romántica por la sangre, salen los chorros de sangre para todos lados. Este niño, que es como una especie de víctima de efecto colateral de toda la situación del matadero, es también una suerte de representación de los unitarios, ¿sí? Como una especie de víctimas propiciatorias de los federales. Sobre todo ahora van a ver por qué, ¿no? Pero, y aparte por esta, recuerden, si bien todo está inundado de sangre, todos son... la sangre en general es una característica de los unitarios. O sea, el romántico reconoce como parte de sí. Tener mucha sangre, estar henchido de sangre es una característica propia del poeta romántico. Se cortó el lazo, gritaron unos. Allá va el toro. Pero otros, deslumbrados y atónitos, guardaron silencio porque todo fue como un relámpago. Desparramóse un tanto el grupo de la puerta, una parte se agolpó sobre la cabeza y el cadáver palpitante del muchacho degollado por el lazo, manifestando horror en su atónito semblante, y la otra, compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe, se escurrió en distintas direcciones en pos del toro, vociferando: «¡Allá va el toro! ¡Atajen!». «Guarda, enlaza, Siete Pelos», otro de los carniceros, «que te agarra, botija». «Ya furioso, no se le pongan adelante. Ataja, ataja, Morado, dele espuela al mancarrón. Ya se metió en la calle sola, que lo ataje el diablo». Fíjense, ¿no? Acaba de suceder esa escena de lo más dantesca, de lo más horripilante, en la cual muere un inocente y a buena parte del matadero parece no importarle, ¿sí? Siguen todos corriendo al toro, que efectivamente se escapó del matadero, ¿sí? El tropel y vocería era infernal. Unas cuantas negras achuradoras sentadas en hilera al borde del zanjón, oyendo el tumulto, se acogieron y agazaparon entre las panzas y tripas que desenredaban y devanaban con la paciencia de Penélope, se refiere a la de la Odisea, lo que sin duda las salvó, porque el animal, lanzando al mirarlos un bufido aterrador, dio un brinco sesgado y siguió adelante perseguido por los jinetes.
Cuentan que una de ellas se fue de cámaras, otra rezó 10 salves en 2 minutos y 2 prometieron a San Benito no volver jamás a aquellos malditos corrales y abandonar el oficio de achuradoras. No se sabe si cumplieron la promesa. El toro, entre tanto, tomó hacia la ciudad por una larga y angosta calle que parte de la punta más aguda del rectángulo anteriormente descrito. Calle encerrada por una zanja y un cerco de tunas que llaman soles por no tener más de 2 casas laterales y en cuyo apostado centro había un profundo pantano que tomaba de zanja a zanja. Cierto inglés, entonces el toro se escapa, se logra escapar por uno de los costados del matadero, ¿sí? En el medio se topa con dos negras, con unas negras achuradoras que estaban ahí todavía preparando lo que se iban a llevar. Dice que un poco se asusta cuando ve la achura, como si el toro supiese que esas achuras son de carne de su propia especie, ¿no? Una cosa medio rara ahí. Pero bueno, sigue caminando, provocando como el desconcierto en esas mujeres. Se mete por esta calle, ¿no? Que es como una suerte de pantano, la calle lateral. Cierto inglés, un tipo, ¿no? Una persona, de vuelta de su saladero, vadeaba este pantano a la sazón, paso a paso en un caballo algo arisco, y sin duda iba tan absorto en sus cálculos que no oyó el tropel de jinetes ni la gritería, sino cuando el toro arremetía el pantano. Azoróse de repente su caballo dando un brinco al sesgo y echó a correr, dejando al pobre hombre hundido media vara en el fango. Este accidente, sin embargo, no detuvo ni refrenó la carrera de los perseguidores del toro. Antes, al contrario, soltando carcajadas sarcásticas. Entonces, el toro se escapa, pasa esto con las negras achuradoras y después se topa con un inglés que venía en su caballo pensando en cualquier cosa, hasta que tuvo muy cerca el toro, el caballo se asustó, lo tiró y quedó tirado en la zanja este inglés, ¿no? Dice, antes de producir en el resto, bueno, tratar de ayudarlo, al contrario, soltando carcajadas sarcásticas, se amoló el gringo, levantate gringo, exclamaron, y cruzando el pantano amasando con barro bajo las patas de sus caballos su miserable cuerpo. Salió el gringo como pudo, después a la orilla, más con la apariencia de un demonio tostado por las llamas del infierno que de un hombre blanco pelirrubio. Fíjense que de él sí señala que era blanco, ¿no? Ahí. El texto de Echeverría, además está decir, ya lo hablamos, esto es profundamente racista. Como era profundamente racista la visión de toda la sociedad, pero muy especialmente de la oligarquía porteña, ¿no? Más adelante, al grito del al toro, 4 negras achuradoras que se retiraban con su presa se zambulleron en la zanja llena de agua, único refugio que les quedaba. El animal, entre tanto, después de haber corrido unas 20 cuadras en distintas direcciones, azorando con su presencia, a todo ser viviente, se metió por la tranquera de una quinta donde halló su perdición. Aunque cansado, manifestaba bríos y colérico ceño, pero rodeábalo una zanja profunda y un tupido cerco de pitas, y no había escape. Juntáronse luego sus perseguidores, que se hallaban desbandados, y resolvieron llevarlo en un señuelo de bueyes para que espiase su atentado en el mismo lugar donde lo había cometido. Se mete finalmente en una quinta, ahí le dan captura y lo llevan de vuelta al matadero donde lo van a matar, ¿no? 1 hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo en el pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo. Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre. Su cadáver está ya en el cementerio, fíjense, ¿no? O sea, del niño, de la víctima inocente de todo esto, nadie se acordaba. Solo quedó el charco de sangre, ¿no? Como de todo romántico. Enlazaron muy luego, esperen que, bueno, voy a leer un poquitito más y vamos a cortar. Enlazaron muy luego por las astas al animal que brincaba, haciendo hincapié y lanzando roncos bramidos. Echáronle 1, 2, 3 piales, todos tratando de tirarlo, ¿no? Al animal. Primero lo enlazan y después lo tratan de tirar. Pero infructuosos. Al cuarto quedó prendido de una pata. Su brío y su furia redoblaron. Su lengua, estirándose convulsiva, arrojaba espuma. Su nariz, humo. Sus ojos, miradas encendidas. Fíjense, digo porque esto después va a tener crucial importancia. Este toro, en esa situación, lejos de amedrentarse, lejos de asustarse, está más furioso que nunca, ¿sí? Otra vez, ¿no? En el sistema metafórico del matadero, lo que nos quiere señalar con esto Echeverría es la profunda valentía de los unitarios, ¿sí? Que
en inferioridad numérica en relación a los otros, y en una situación en la que cualquiera tendría miedo, está enloquecido, enfurecido, enojado. Desgarreten ese animal, exclamó. Desgarreten, córtenle el garrote, ¿no? La garganta. Exclamó una voz imperiosa. Matasiete se tiró al punto del caballo, ¿se acuerdan de Matasiete, no? La mazorca. Cortóle el garrón de una cuchillada y gambeteando en torno de él con su enorme daga en la mano, se la hundió al cabo hasta el puño en la garganta, mostrándole enseguida humeante y roja a los espectadores, ¿no? Un espectáculo verdaderamente. Hacen de la muerte del toro. Otra vez, ¿no? Las referencias son al profundo salvajismo de los federales, ¿no? Brotó un torrente de la herida del toro, que en la representación de los unitarios también está henchido de sangre, tiene muchísima sangre, entonces brota un torrente, no es que sangra, ¿no? Exhaló algunos bramidos roncos, vaciló y cayó el soberbio animal entre los gritos de la chusma que proclamaba a Matasiete vencedor y le adjudicaba en premio el matambre. Matasiete extendió como orgulloso por segunda vez el brazo y el cuchillo ensangrentado y se agachó a desollarle con los otros compañeros. Faltaba resolver la duda sobre los órganos genitales del muerto, clasificado provisoriamente de toro por su indomable fiereza, pero estaban todos tan fatigados de la larga tarea que la echaron por lo pronto en el olvido. Mas de repente una voz ruda exclamó: «¡Aquí están los huevos!», sacando de la barriga del animal y mostrando a los espectadores 2 enormes testículos, signo inequívoco de su dignidad de toro, signo inequívoco de su virilidad, como son viriles todos los unitarios, ¿sí? La risa y la charla fue grande. Todos los incidentes desgraciados pudieron fácilmente explicarse. Un toro en el matadero era cosa muy rara y aún vedada. Aquel, según reglas de buena policía, debió arrojarse a los perros, pero había tanta escasez de carne y tantos hambrientos en la población que el señor juez tuvo a bien hacer ojo lerdo, ¿no? O sea, hacerse el boludo. En 2x3 estuvo desollado, descuartizado y colgado de la carreta el maldito toro. Matasiete colocó el matambre bajo el pellón de su recado, o sea, la silla de montar de su caballo, y se preparaba a partir. La matanza estaba concluida a las 12, y la poca chusma que había presenciado hasta el fin se retiraba en grupos de a pie y de a caballo, o tirando a la cincha algunas carretas cargadas de carne. Mas de repente la ronca voz de un carnicero gritó: «¡Allí viene un unitario!», y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. Acá es donde lo voy a dejar con la intriga, como si fuese un capítulo de una serie. Los voy a dejar exactamente acá, antes de pasar a la segunda de las historias de El Nudo. ¿Sí? Acá nos quedamos. Bueno, me lo voy a anotar. La próxima, van a seguir la próxima haciendo seguramente ya la segunda parte del trabajo práctico. Espero que estén muy bien. Les voy a explicar algunas cuestiones también por mail, vinculadas al tema de las calificaciones y demás. Cualquier duda, como siempre, me escriben. Yo siempre, como les digo, siempre trato de contestar lo más rápido posible, en la medida de mis posibilidades. Y bueno, nada, espero que les sean de utilidad los videos, por lo menos. Trato de acercarles un poco un texto que me parece difícil para leer en soledad. Ya veremos, ustedes me dirán si sirve o no sirve la experiencia. Bueno, me voy porque les tengo que hacer de comer a mis hijos. Chao, nos vemos.